Diga, pastor, en esta oportunidad el grupo 28 va a exponer las características del consejero y los fundamentos de la consejería. Siente la lámina, hermano. Con relación a la introducción, la consejería bíblica es un ministerio, aleluya, esencial, importante dentro de la iglesia, ya que se fundamenta en la creencia de la palabra de Dios, que lo guía al aconsejado, a las personas a través de sus problemas y conflictos. Siente la lámina. Con relación a que un consejero debe poseer las siguientes cualidades, hablamos de que él debe tener relación personal con Dios, una comunión íntima, ¿verdad? Tener una vida de disciplina, de orden en lectura, oración, estudio. También debe tener dependencia del Espíritu Santo en esa comunión, ¿verdad? Porque la obra lo hace el Espíritu Santo. Que el consejero debe tener un carácter piadoso, paciente, ¿no? Para escuchar al aconsejado. Que el consejero debe ser un ejemplo de vida, de santidad, ¿verdad? De comunión con Dios. Asimismo, el consejero debe tener habilidades donde debe tener conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Debe tener capacidad de escuchar al aconsejado, porque hay mucha necesidad en él. Debe servir, porque para eso el consejero es llamado para servir a los demás. Debe tener también manejo de los conflictos, de la crisis que está pasando con el aconsejado. Y también debe discipular e enseñar con relación a la palabra de Dios. Siguiente lámina. En el punto 2, cómo las características esenciales influyen en la efectividad de la consejería. Esto influye porque el consejero pues hay y posee un canal creíble y confiable. O sea, hay confianza en él, ¿no? Porque él tiene la sabiduría de Dios, tiene el poder de la palabra, tiene el poder del Espíritu Santo. Eso influye para que pueda llegar a los aconsejados. Por lo tanto, estas características de lo que hemos leído sobre las habilidades y cualidades es que el consejero pues entonces va a tener esa credibilidad, esa confianza de ganarse al aconsejado, ¿verdad? Para pueda él hablar sobre sus problemas. El consejero tiene discernimiento, ¿no? De lo que está escuchando y entendiendo, comprendiendo. Y también tiene poder transformador, que él no lo hace, sino lo hace el poder del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Sería de mi parte con la mano. Amén. Bases de la consejería bíblica. Siguiente lámina, hermano Juan Carlos. Preparación previa. El pastor debe de orar por sí mismo para que el Señor le ayude y el Espíritu Santo de Dios le guíe, y también orar por el aconsejado. Inicio de la sesión, saluda cordialmente, realiza una oración antes de empezar la consejería, ¿no? Y también para que tengan un lugar donde el aconsejado se pueda sentir seguro y poder hablar de sus problemas. Desarrollo de la sesión. El aconsejado cuenta el problema al consejero. El consejero realiza preguntas claves y escucha atentamente para que pueda tener una mejor visión del problema. El consejero identifica y encuentra la solución a través de la palabra. El consejero anima y exhorta al aconsejado a tomar una decisión para que pueda haber un cambio en su vida, ¿no? Cierra la sesión el consejero con una tarea para que los aconsejados puedan practicar en casa como una lectura bíblica, ¿no? El seguimiento. Se realiza un seguimiento al aconsejado sobre el plan diseñado. La pareja de esposos decide asistir regularmente a la iglesia para que el pastor les pueda preguntar cómo se encuentran en su relación matrimonial. En conclusión, si es necesario, se le invita a todos los aconsejados, ¿no? Por ejemplo, el pastor continúa orando por la relación matrimonial de la pareja de esposos para que ellos puedan consagrar sus vidas al Señor. Hasta aquí mi parte, nuestra hermana Ruth.
Dios le bendiga, pastor. Siguiente lámina, hermano. Siguiente lámina. Ok. Me toca poner sobre el tema de los métodos y técnicas más utilizados en la consejería bíblica. En primer lugar, hemos encontrado dos técnicas, la directiva y la no directiva. En el caso de la técnica directiva, el consejero, que es el pastor, es el que dirige todo el proceso del consejo de una manera activa y estructurada. En el caso de la no directiva, el aconsejado es la figura central y es quien habla libremente de su problema, expone sus emociones, sus pensamientos y experiencias. El objetivo es modificar la conducta. En el caso de la directiva, modificar la conducta negativa, ¿no? En el caso de la no directiva, que el mismo aconsejado explore, ¿no?, sus sentimientos y él mismo encuentre dónde está su problema. ¿A quiénes está aplicado? ¿Cuál es el contexto de aplicación? En el caso de la directiva son personas manipuladoras que poco colaboran. En el caso de la no directiva, personas inhibidas, están a la defensiva y pocos espontáneos. La siguiente lámina, por favor, hermano. Los métodos, en el caso de la directiva, en el caso de la técnica directiva, es que el consejero realiza preguntas cerradas. Él analiza y emite un diagnóstico del problema. En el caso de la técnica no directiva, escucha los datos del caso de una manera muy libre y abierta, ¿no? También se hacen preguntas abiertas que le invita al aconsejado a reflexionar sus acciones que está realizando. Por ejemplo, tenemos un ejemplo en el caso de la técnica directiva, es cuando un adolescente manipula a sus padres. En el caso de la no directiva, cuando una persona se siente insegura en algún área de su vida. Siguiente lámina, hermano. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Es evaluar la efectividad de estos métodos en distintos contextos. Tenemos distintos contextos como son el contexto familiar, contexto juvenil, contexto de crisis personal. Pero en todas ellas, en la técnica directiva hay algo muy importante, que también depende de la autoridad del pastor como un mensajero de Dios. En el caso de la no directiva, es una buena efectividad, muy buena efectividad. ¿Por qué? Porque se lleva al aconsejado a que él pueda reflexionar y encontrarse a sí mismo dónde está el problema, donde él mismo puede solucionar su problema. Todo esto el consejero evalúa a través de la observación de cómo el aconsejado está exponiendo y también a través de las preguntas que realiza, las entrevistas. Eso es mi parte. Le doy pase al hermano Miguel. Me ha tocado la parte donde dice la consejería familiar. ¿Ven? Es un proceso de terapéutico, ¿ven?, para poder mejorar la comunicación, resolver conflictos y fortalecer los vínculos familiares, ya que en estos tiempos hay muchos conflictos y hay veces hay padres que tienen que ir a terapia, tanto los hijos, esposos, familiares, ¿no? Y es por eso que el pastor, el hombre de Dios, tiene que prepararse para poder dar un consejo bíblico a través del mensaje de la palabra. Siguiente, por favor. Siguiente hoja, hermano Juan Carlos. Fundamento de la consejería familiar. ¿Ven? Hay 3 puntos. Está uno de ellos, la empatía. El segundo es la confidencialidad ética. ¿Amén? Y los técnicos sistemáticos. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa? En uno de ellos, de la empatía, uno tiene que sentirse identificado con la otra persona, tiene que sentirse que el problema que él tiene que hacerse uno, el que está aconsejando, para que pueda tener esa empatía. ¿Amén? Y la confidencialidad ética es que cuando alguien le cuenta algo a una persona, pues tiene que guardarlo, tiene que tener esa seguridad, esa confianza, que no lo va a compartir con otra persona, que no se lo va a decir, ¿no? Entonces, y muchas veces no hay esa seguridad, tanto en niños, tanto en matrimonios, tanto en hombres, mujeres, jóvenes. No lo hay porque no hay esa ética de guardar quizás el secreto, ¿no? De tener, a veces hay ese conflicto de que a veces dentro de un púlpito, y a veces a veces lo comentan, aunque no dicen el nombre, pero lo dicen, y a veces eso como que no hay esa ética de guardarlo un secreto, ¿no? Entonces pasemos a la siguiente hoja, por favor. ¿No? También pues vemos aquí un conflicto tanto de un niño, ¿no?, que tiene un rendimiento
por causa del problema dentro del hogar, el problema de los padres están a punto de divorciarse, tienen conflictos, están a punto ya de todo eso. Y a veces no encuentra a este niño de cómo decirlo, no sabe cómo enfrentarlo. Entonces, este niño provocado de tanto que ve los conflictos de los padres, pues reacciona, tiene baja autoestima, se saca mala nota, pues se comporta mal, es un niño agresivo, violento, porque aunque no lo está diciendo por qué el comportamiento, pero como él actúa, pues ya lo dice mucho. Entonces este niño pues necesita alguien que lo pueda apoyar. Entonces ahí está el líder, alguien, un consejero, pero también que tiene que trabajar con los padres para poder ayudar a este niño que a veces no lo sabe expresar y de una manera lo expresa, o sea, quizás con su forma de ser, y muchas veces pues es violentado, es muchas veces con palabras hirientes, con golpes, porque dice pórtate bien, ¿no? Pero no saben todo lo que él ya está absorbiendo. Entonces el hombre de Dios ahí con la sabiduría de Dios tiene que aconsejar, tiene que poder liderar en oración y tiene que poder ministrar a este niño que tanto lo necesita, pero también los padres. Hasta aquí mi oportunidad, nuestro hermano Juan Carlos, con nosotros. Amén. A mí me ha tocado el manejo de conflictos. En general, los conflictos van a haber en la iglesia, como dice Santiago, no de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros, sino de sus pasiones, ¿no? Que batallan en nosotros. El consejero espiritual tiene un papel fundamental en el manejo de conflictos. En primer lugar, podemos ver mediador de reconciliación. Mateo 5:9 habla de bienaventurados los pacificadores. Segundo lugar, guía espiritual. Segundo de Timoteo habla sobre de escudriñar las escrituras, no corregir y guiar e instruir. 3. Restaurador de relaciones. Gálatas 6:1 habla que el consejero espiritual tiene que restaurar esa relación del aconsejado. 4. Ejemplo de paz y mansedumbre. Santiago 3:17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos. Es cualidades que el consejero tiene que tener para poder manejar cualquier conflicto dentro y fuera de la iglesia. 5. Protector de la unidad de la iglesia. 1 Corintios 12:25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. La unidad de la iglesia está en las manos del consejero. Segundo, presentar estrategias bíblicas para la resolución de conflictos dentro de la comunidad eclesiástica. Primero, el consejero espiritual tiene que orar antes de actuar. Filipenses 4:6 lo dice. Segundo, buscar la reconciliación como prioridad. Es una prioridad que el consejero tiene que tener, buscar la reconciliación, no juzgar. 3. Practicar el diálogo en amor y verdad. Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. 4. Aplicar el principio de Mateo 18:15. Amén. Nos habla de un hermano que peca contra otro, ¿no? Hablarlos separadamente y hablarlos entre dos, en tres, y hablarlos también delante de la iglesia. 5. Ejercer el perdón sincero. Colosenses 3:13 habla también de lo siguiente: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. 6. Promover la humildad y mansedumbre. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. 7. Buscar consejería espiritual si es necesario. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Conclusión de los conflictos. Es un hecho que los conflictos surgen en la iglesia. Las escrituras nos brindan pautas precisas para manejarlas y mejorar los lazos de comunión y armonía. Orar y buscar entendimiento, hablar con cariño, perdonar y ser humildes son cruciales. Así las desavenencias se transforman en un camino de madurez en la fe. Conclusión general. La consejería bíblica se fundamenta en la palabra de Dios y requiere consejero con madurez espiritual y sabiduría a través de fases ordenadas, métodos y técnicas apropiadas. Se busca guiar con amor y verdad, aplicando principios prácticos en la familia y en la resolución de conflictos para restaurar vidas y promover la paz según la voluntad de Dios. El consejero tiene que ser espiritual, tiene que tener esas cualidades, tiene que tener empatía, tiene que saber manejar la situación.
Hasta aquí nuestra participación, amado pastor. Que el Señor le bendiga.